la caja de Pandora. Soy Beatriz Ramírez, colaboradora, y hoy tengo el gran placer y privilegio de entrevistar a Yolanda Soria Jiménez, la reportera estrella, por supuesto. Ella es parapsicóloga, especialista en bioneuroemoción, experta en método Yuen, Theta Healing, canalizadora, poetisa y un alma muy sensible. Hola Yolanda, bienvenida. Hola Bea, gracias por la presentación magnífica, se nota el cariño, ¿eh? Por supuesto. Bueno, la primera pregunta es, ¿qué tal te sientes, Yolanda, siendo tú la que estás ahora detrás de la barrera? ¿Cómo te encuentras? La verdad es que hay ratitos de todo, ¿no? Hay veces en la que uno se olvida que está detrás de la barrera y estás simplemente con la sensación de que estás con un grupo de amigos haciendo algo más, y otras veces en la que te atacan los nervios y no sabes qué decir, ni cómo te llamas, ni dónde estás, como hoy por ejemplo, ¿no? Cuando te toca hablar a ti es cuando realmente entendemos al que está al otro lado, que realmente muchas veces tienen un papel difícil, ¿no? Porque hay que transmitir todo aquello que las personas esperan que les llegue, no solo a nivel de datos, sino transmitir la sensación, la emoción, todo ese carisma, ¿no? Todo eso que se vive en los sitios cuando estamos comentando algo que está sucediendo en otro sitio, y realmente a veces pues no es tan sencillo, ¿no? Como parece. Entonces hay ratitos que lo paso un poquito no lo vamos a decir mal, porque no es mal, pero pasamos nervios. ¿Y qué tal ahora? ¿Cómo te sientes? ¿Te sientes nervioso? Nos divertimos mucho también, sí, bueno, algo hay de nervios detrás. Un poco, ¿no? Pero a medida que vaya pasando la entrevista seguramente se te quitarán los nervios, ya lo verás. Vamos a dejarlo en charla de amigas mejor. Claro que sí. Bueno, imagino que debe resultar para ti una gran ayuda tu percepción extrasensorial a la hora de aplicar las diversas terapias que conoces, que utilizas día a día. A ver, mi percepción, como tú dices, extrasensorial o lo que muchos llaman don, que yo no lo considero tal, yo considero que es una habilidad que tenemos todos. Esta habilidad, pues es como el que tiene una visión, una vista, pues la vista de los ojos, ¿no? La vista la visión extrasensorial o la percepción extrasensorial, sino una visión muy afinada, con una vista muy aguda, un oído muy fino. Pues simplemente eso, ¿no? Es que es un sentido, podríamos decir, que yo tengo más desarrollado, pero no por la cantidad, por una especialidad, porque yo soy diferente, ¿no? Sino porque realmente no he dejado nunca de usarlo. Siempre lo digo y siempre me repito, esto lo hace todo el mundo desde que nace, pero dejamos de prestarle atención y es como cualquier otro músculo que no ejercitas. Si tú no ejercitas un brazo y lo llevas colgado en un cabestrillo durante un año, al cabo de ese año ese brazo va a estar con la mitad de volumen y la mitad de fuerza y la mitad de todo, ¿no? que el otro, ¿no? Y esto es igual. Entonces yo lo que he hecho siempre durante toda mi vida es tirar de esta percepción, seguir usándola, aplicarla a toda mi vida. Yo siempre me he sentido, o sea, aparte de lo que hablo con el que tengo delante, de lo que me llega del exterior a nivel podríamos decir, los estímulos habituales, yo lo que hago es prestar atención a mis sensaciones, ¿no? Me escucho en ese sentido. Y claro, por supuesto, pues esto lo aplico también dentro de las terapias, ¿cómo no? Es de muchísima ayuda. Muchas veces viene una persona que tiene un problema, que cree que va por un lado y a ti te está llegando la información, aunque te está contando que viene de la derecha, a ti te está llegando la información de que viene de la izquierda totalmente, ¿no? No vamos a decir, a poner casos concretos, ¿no? Pero muchas veces la misma persona no sabe realmente de dónde viene ese problema. Entonces todas estas informaciones que se captan, ¿no? Que te llegan, la sensación, esto es lo que podríamos llamar empatía, pues te ayuda mucho a conectar con esa persona y a determinar de dónde viene. Igual que encontramos el origen de ese conflicto con esta percepción, pues también nos ayuda a encauzar a esa persona a que realmente solvente ese problema lo mejor posible. Y de pequeña, desde niña, ¿cómo vivías esta vivencia, estas informaciones que te llegaban? ¿Tu familia, por ejemplo, cómo se lo tomaba? A ver, yo con 4 años, es el primer recuerdo que tengo de este tipo, ¿no? En el que fallece mi abuelo y todo el mundo estaba, pues claro, el típico, el luto, llorando, que se ha muerto, el entierro, lo pasan mal y ya no va a estar más y ya no vamos a estar más con él.
Y yo pues yo seguía viendo a mi abuelo. Entonces claro, a mí aquello era muy chocante porque nadie veía a mi abuelo y yo sí. Yo seguía viéndolo en casa, me hablaba, me decía mensajes que tenía que dar a algunos de la familia que estaban pasándolo muy mal, que estaban más tristes, o cuando iba a suceder algo venía y me daba, a veces en sueños, ¿no? Recuerdo uno especialmente que fue muy chocante, ¿no? Porque había una carta, un sobre grande, en el que él me daba el sobre y yo tenía que abrir el sobre y leer. Entonces cuando yo saco mi carta y leo, era un mensaje que tenía que darle, pues en ese caso era mi madre, ¿no? Y cosas así, pues claro, de niña choca. Eres la rara, la diferente. Afortunadamente hoy estos temas están mucho más integrados, los tenemos más aceptados, más estudiados. Sí, afortunadamente, porque yo hubo una temporada en que era la rara, podríamos decir la friki. A mucha hoy en honra. Día eres la especial, ¿no? No, especial no. Yo creo que soy lo más normal del mundo en ese sentido. O sea, para mí lo raro es que las personas decidan no ver. O sea, es como tú naces con tus ojos, con perfecta capacidad de ver, y dices, no, pues mejor no voy a ver. Me voy a poner una venda y voy a ir a ciegas. Pues esto es lo mismo. Para mí, el hecho de no usar esa percepción es el hecho de que decidimos ir a ciegas en el mundo. Y perdóname Yolanda, hablando de la ciega, justamente la gente que nace ciega tiene otro tipo de percepciones y puede ver y más allá de esta realidad, ¿no? Exactamente. Y porque muchos nos empeñamos en decirles que hay ciertas cosas que no son así, igual que los niños cuando nacen. O sea, un niño cuando nace y crece va teniendo esa percepción. Si te fijas, es muy típico un bebé que lo miras y le estás diciendo monerías, le estás diciendo haciéndole aquella carita típica, ¿no? La cucamona para que se ría, y él te está mirando y en vez de mirarte a la cara está mirando muchas veces por la parte superior de la cabeza, ¿no? O a los lados, y se están partiendo de risa, muertos de risa, y están mirando una luz, o ese espacio, como te digo, que hay encima tuyo o a los lados, en lo que se supone que no hay nada, porque ellos el aura, el campo energético. Exactamente, ellos te analizan rápido, ellos te ven y saben realmente qué tipo de persona eres, qué intenciones tienes, y en respuesta a ello, pues ellos actúan de una forma u otra, ¿no? Hay personas que tienen ese ángel con los niños que dicen que no saben qué les hacen, pero todos los niños empatizan porque tienen una energía y ellos la ven y saben perfectamente que esa persona es como ellos, ¿no? Que es como su entorno. Y los animales también pueden verlo perfectamente. Totalmente, es muy típico también ver a un animal, mirar a un sitio, un perro o un gato, y ponerse a maullar y esponjarse el gato con los pelos de punta, o el perro ponerse a ladrar algo que se supone que no existe, ¿no? Yolanda, aparte de ser biodescodificadora o especialista en bioneuroemoción, eres vidente. Imagino que enfocarás este potencial y este don desde otro punto de vista. Cuéntanos, por favor, acerca al público a esta información que yo considero bastante trascendental. A ver, el término vidente a mí me suena ya, como casi todo el mundo, un tanto de risa, ¿no? En el sentido de que videntes somos todos vemos, todos somos videntes. Una persona invidente es una persona que no puede ver, y poder ver, podemos ver todos, tanto con los ojos físicos, como digo siempre, como con los ojos de la mente o del espíritu o del alma, o llámalo el nombre que prefieras, me da igual. Entonces, lo que yo tengo es, como digo, una facilidad, igual que el que tiene facilidad para pintar o facilidad para la música, por ejemplo, ¿de acuerdo? ¿Por qué tengo esa facilidad? Porque no dejo de ejercitarlo. Ya sé que me repito, pero es que quiero que quede claro que todo el mundo puede hacer lo mismo. Claro. Me da mucha rabia cuando vienen y me dicen, es que tú tienes un don. No, yo soy como tú, pero yo ejercito este músculo y tú lo tienes dormido porque no lo usas, ¿vale? Entonces, partiendo desde ahí, desde esa base, yo, por ejemplo, en mis lecturas de tarot, lo que suelo hacer es explicarle a la persona que esa lectura de tarot no es una sentencia. Yo no te estoy sentenciando, yo te estoy diciendo que si sigues sin hacer ningún cambio en tu vida, lo que va a pasar más probablemente es esto. Pero tú tienes oportunidad de cambiar eso, porque, como yo digo, el destino está escrito a medias. Tenemos una salida y una llegada. Salimos de Madrid y vamos a Roma.
Muy bien, ¿Sí? pero tú el camino que elijas para llegar a Roma, pues lo eliges tú. Puedes ir en avión, puedes ir en patinete, andando, haciendo dedo, en bici. Todo eso lo elegimos nosotros. Entonces, dentro de ese libre albedrío que tenemos, lo que yo te digo es que si tú no cambias de medio de locomoción en tu vida, si tú no haces ningún cambio importante, a Madrid, o sea, de Madrid a Roma, vas a llegar andando porque vas andando. Pero si coges un coche, pues llegarás 4 días antes, por decir algo, y más cómodo y menos cansado, ¿no? Claro. Pues en la vida todo es así. Este término lo podríamos usar a todo, realmente, a todas las decisiones que tomamos, a todas las acciones que ejercemos, a todo lo que nos pasa. Yo te puedo dar ese potencial que yo veo que está muy claro que va a suceder si no cambias, pero también hay otras alternativas. Eso fluctúa, depende de la persona, depende de su cambio de apertura mental, de su cambio o sea, de su capacidad de enfoque en esos diferentes potenciales. Entonces yo lo que te puedo dar es esa información para que tú operes con ella y ejerzas los cambios oportunos en ti. De hecho, es muy habitual que demos herramientas para que esa persona pueda empezar a hacer esos cambios que quiere dar. Claro, si ese potencial que estamos viendo, que es el más probable, no le gusta, si es algo que ella considera positivo, que le encanta y que lo quiere así, pues no, como dicen, virgencita, que me quede como estoy, ¿no? No toquemos nada, lo que está bien, no hay que tocarlo. Entonces, disfrutar del programa, ¿no? exacto, en base a eso pues se toman las decisiones según la persona, según lo que los deseos de esa persona, ¿no? Tomar acción para cambiar eso que no te gusta, que está como una de tantas posibilidades de futuro, o bien no tocar nada y, como tú dices, disfrutar del programa, ¿no? Disfrutar del viaje, que también es una posibilidad si a la persona le gusta. Hay personas que también verán un potencial de futuro que no les va a gustar y tú, aunque les des las herramientas para aplicarlas, no lo van a hacer. Entonces, pues cada uno es libre de elegir, pero a mí no me gusta sentenciar, a mí me gusta dar diferentes opciones o caminos o decirte que esa información, ¿no? Explicarte lo que puedes hacer con esa información. O sea, de hecho, las profecías, como dice un gran amigo mío, están hechas para no ser cumplidas, precisamente para poder evitarlas. Ahora, si tú te enfocas, después de que yo te haga una lectura de tarot, te enfocas en que va a ser así, en que va a ser así, en que va a ser así, pues efectivamente va a ser así, sí o sí, seguro. Entonces, totalmente, vamos a enfocarnos en hacer que la profeta, en este caso vidente, canalizadora, etcétera, ¿no? Que no se salga con la suya. Y decir, uy, qué mala es, no me ha acertado ni una, pero me va la vida divinamente. Ahí está, eso es lo perfecto. Entonces, sería un poco en ese sentido, ¿no? En el que yo encauzo esa herramienta. Yolanda, una pregunta nuevamente un poco peliaguda. ¿Cuál es el potencial en el que ahora mismo está inmerso el planeta Tierra? Ya que eres vidente, a ver qué te viene, a ver qué nos cuentas. Entonces, ¿cuáles son los cambios oportunos que tendríamos que llevar a cabo para que ese potencial, no sé, cuéntanos si es positivo o negativo, a ver si estamos más cerca de uno o de otro, porque obviamente ese positivo, sigamos en la línea, ¿no? Pero si es negativo, Yolanda, ¿qué opinas? A ver, el potencial... ¿Influye tu creencia en lo que lees, la lectura que haces a otra persona, o no influye? ¿Mi creencia te refieres cuando yo, por ejemplo, te hago una lectura a ti? Sí, por ejemplo. Siempre somos una creación del otro. Por lo tanto, si tú eres una creación mía, vas a obedecer o a responder a mis expectativas. Pero también vas a obedecer o a responder a las expectativas de todos los que te estén viendo en este momento, porque también eres una creación. Y ellos a la vez son tu creación. Con lo cual yo siempre estoy moldeando todo lo que hay en mi entorno, incluso las personas que hay en mi entorno. Están respondiendo a mis expectativas. Lo que pasa es que somos muchos los observadores a la vez, que somos todos creaciones unos de otros. Por eso te digo que no me gusta dar una limitación, porque no puedo ser yo la que te sentencie tu vida y tu futuro,
porque si no, lo que vas a hacer es cumplir mi sentencia. O sea, yo te aplico una condena y tú cumples mi sentencia. No, no se trata de eso. Se trata de decir todo aquello que ves, pero no solo en una línea, sino que esa línea además la puedes cambiar, sea la que sea. Puedes operar cambios en ello. Entonces no quiero limitar a las personas que consultan, quiero potenciarlos, que extiendan su radio de acción. En la otra pregunta que me decías de la Tierra, en general, como raza humana, me imagino que te refieres, creo que ya lo he comentado en alguna otra ocasión, ¿no? Yo creo que estamos evolucionando a la mentalidad de colmena, o sea, estamos haciéndonos todos uno con lo que ello implica, que aquí tenemos nuevamente dos lados de la balanza. Uno en el ir todos como borregos sin ver nada más que para adelante, el que va siguiendo al que va en cabeza, ¿no? Y que nos manejen estas élites que se supone que están en la sombra tirando de los hilos, ¿no? Y hagan con nosotros lo que queremos. O utilizar ese potencial de mentalidad de colmena o de rebaño, que todos vamos a una y todos vemos lo mismo, en enfocarnos en algo positivo, en una realidad positiva que queremos crear, con lo cual estamos potenciando, porque como todos somos creaciones de todos, tú eres mi creación, yo soy tu creación, si las dos nos enfocamos en mirar lo mismo, eso, en lo que estamos enfocadas, se va a generar sí o sí. Entonces vamos a enfocarnos todos en una realidad positiva para todos, en una existencia y en una vida que sea algo bueno y no bueno, positivo para todos, en el que todos seamos seres completos, autónomos y en plenitud, ¿no? En todos los sentidos. Me has comentado la historia esta de pequeña, sí, con tu abuelo, que traía estos sobres y estos mensajes, pero te voy a dar un ejemplo. ¿Qué hubiese pasado si tú hubieses tenido la información que tienes ahora de la biodescodificación con respecto al transgeneracional, con respecto a los fantasmas, los yacientes? ¿Tú qué hubieses hecho? ¿Lo hubieses enviado a la luz? ¿O qué opinas con respecto a estas entidades que continúan aquí en la Tierra cuando, si han trascendido, deberían ir a otra realidad, a otra dimensión? ¿Tú qué hubieses hecho si hubieses tenido más conocimiento? O si la Yolanda del presente viaja al pasado, a ese instante, ¿qué hubieses hecho? No sé lo que hubiese hecho en ese instante realmente. Yo te puedo decir lo que ahora, con la información que tengo hoy, opino que hubiese hecho entonces. Yo creo que hubiese actuado realmente igual, porque eso de mandar a un ente a la luz, vamos a decir un ente por no ponerle un nombre, no llamarlo espíritu ni nada, porque realmente no sabemos lo que son. O sea, nosotros lo vemos con determinada forma, que es como a nosotros se nos aparecen, porque es algo que reconocemos. Porque lo que no conoces, no lo ves, tu cerebro no lo reconoce y no es capaz de verlo. Entonces se nos aparecen estas energías como seres de nuestra familia hayan fallecido o estén vivos. Yo he visto a mi hija pasearse por el comedor cuando ella estaba durmiendo en su cama. O sea, no es solo un ente desencarnado, puede ser muchísimas cosas. Hoy en día lo que yo sé con respecto al transgeneracional, para mí hubiese seguido igual, cogiendo los mensajes e intentando dárselos al que me en este caso sea el destinatario, ¿no? ¿Por qué? Pues porque tenemos la física cuántica, ¿no? Que nos dice que todas las posibilidades de futuro son ahora, están ahí, y tú simplemente estás viviendo o viendo aquella en la que tú enfocas tu atención. Entonces, si todas las posibilidades están sucediendo ahora, el tiempo no existe, todo es ahora. O sea, cuando yo tenía 4 años, es ahora. Y cuando tengo 100 años, es ahora. En caso de que llegue, es ahora. Entonces, lo único que hay que hacer es traspasar esa comunicación. O sea, es una información. Mi abuelo, aunque estaba desencarnado, seguía vivo ahora. En ese momento en el que yo tenía 4 años, que es ahora. Entonces, es una información que te está llegando. Es una posibilidad de futuro. Es algo, es una forma como de conexión, un puente que se genera entre diferentes espacio-tiempo de esas tantas posibilidades del cuántico que están sucediendo ahora. Eso sería un puente para mí entre esos dos instantes, ¿no?
una conexión, ¿no? Es como unir este momento de los 4 años con el de mi abuelo, por ejemplo, o el de hoy en día, y entonces unirlos y permitir que esa comunicación, esa información traspase de un lado al otro. Entonces, ¿se puede decir entonces que ese abuelo es un código? Todos son códigos, todo es información. Yo creo que realmente esta realidad que vivimos es un holograma y la vemos como tal porque nuestro programa, nuestra matrix, nuestro soporte vital está programado para que lo veamos así, pero todo es información. Entonces sería un código como todo lo que hay en la naturaleza, como todo lo que hay en el universo, como todo lo que hay en los universos, ¿no? En los multiuniversos. Bueno, esta pregunta es un poco larga, así que Yolanda la voy a tener que leer. Desde tu posición privilegiada, de acuerdo a la información que manejas, porque es bastante, ¿cómo crees que está repercutiendo esta enorme transformación, impresionante además, del concepto de salud o, entre comillas, enfermedad, con respecto a la medicina convencional? Hombre, yo lo que te puedo decir es que están habiendo cambios. Están habiendo cambios no solo en un área concreta de la medicina, a nivel general. Ahora te puedes encontrar en los cursos que antes solo iban los frikis, lo digo entre comillas, a personal sanitario a montones. O sea, de hecho, hay un gran número de personal sanitario, tanto a nivel de psicólogos como de cirujanos, médicos de todo tipo de especialidades y todas las áreas, ¿no? Están viendo, ingenieros. Claro, realmente están viendo que hay un papel importante de cómo nosotros vivimos nuestra realidad, de las emociones que nos provoca nuestra realidad, en ese papel, o sea, en formar esa enfermedad, en que ese problema de salud se genere. Y realmente si una emoción puede generar un problema de salud, pues otra emoción puede sanarlo. De hecho, realmente lo que nos sana siempre para mí son las emociones. O sea, la pastilla está demostrado, es curioso, que el efecto de un medicamento, si es una pastilla, es mucho mayor aumentado al tamaño de la pastilla, independientemente de la dosis de químico que lleve. O sea, si tú te tomas un calmante para un dolor determinado de este tamaño, te va a hacer el doble de efecto que si es de este tamaño. ¿Por qué? Si el químico, el principio activo que lleva es el mismo. Pues porque tú estás predispuesta a que ese es mucho mejor, mucho más, porque es más grande y te hace más efecto, ¿no? Hasta qué punto nuestra mente genera todo ese tipo de conflictos, ¿no? Entonces está habiendo una apertura importante, es lenta porque todavía hay mucho en lo que podríamos decir en los estatutos oficiales, ¿no? Que lo llevan todo como muy tirando del carro. Tenemos las farmacéuticas que no quieren perder la vez, porque claro, si todo se soluciona a base de emociones, a no ser que inventen una píldora para que tengamos la emoción determinada en el momento oportuno, se les acaba el chollo, ¿no? Realmente. Entonces hay todavía algunas barreras que romper, pero sí que está habiendo un cambio importante que a mi parecer es de lo mejor, en el sentido de que son las personas, el personal médico formado, el que está haciendo ese cambio. Entonces ya lo siguiente será, como decía, los estatutos oficiales, ¿no? Lo que nos queda que salvar, pero hay una gran apertura en este momento. De hecho, ¿cuántos directivos de proyectos como Monsanto, que lo han llevado décadas, o gente que ha llevado el tema de las vacunas, directivos, todos científicos, están comenzando a hablar? O sea, es fascinante. El cambio se está viendo en la salud. Es un cambio que está viendo en todo a nivel mundial, no solo a nivel de salud. Se está extrapolando a todo, desde, como tú dices, desde las vacunaciones hasta cualquier tipo de químico que haya estudiando cualquier tipo de aplicación, de pues, los pesticidas, o sea, de todo. O sea, están abarcando todos los campos de esta apertura. O sea, la apocalipsis famosa la tenemos aquí, es ahora. La caída de los velos, la caída de las mentiras, ya está bien de mentiras, ¿no? Y afortunadamente la gente parece dispuesta a querer ver esa otra verdad. Lo que pasa es que cuando uno está anestesiado durante mucho tiempo ante todo este tipo de temáticas y de historias, ¿no?
el hecho de despertar es como cuando despiertas de una cirugía, a veces es doloroso, ¿no? El ver esa realidad que no has querido ver durante tanto tiempo, a veces es molesto, es doloroso, es Claro, estamos incómodo. sufriendo un cambio. Sí, 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 además es literal, la gente está sufriendo el cambio, pero hay muchas personas enfocadas en disfrutar ese sufrimiento. Entonces ya hay las personas que en vez de sufrir el cambio, están disfrutando de él, ¿no? Que es lo que se está viendo ahora. Yo he sufrido un cambio durante mucho tiempo, hasta hace poco que hemos empezado a disfrutar de ese cambio, ¿no? Un determinado número de personas y cada vez es mayor, porque la información antes era todo lo que decíamos, te tachaban del raro, el diferente, el friki, no podías hablar según de qué, porque entonces ya eras como el inculto, el que no sabe nada, el que, pues tú que sabrás de la vida, si eso son fantasías, y están cada vez comprobando que realmente todas esas fantasías pues son realidades, ¿no? O la típica frase, has visto muchas películas. También, eso es otra cosa de la que podríamos hablar, las películas, que la ficción no está tan, o sea, no es tan irreal como nos parece, ¿no? No es tan ficción, es muy real. De hecho, si hay una película en la que aparece algo es porque alguien ha sido capaz de imaginarlo y de crearlo, si no, no existiría esa película. Entonces ahí ya tendríamos otro... Lo apuntamos para la serie de vídeos esa que De todas que estamos maneras, haciendo. la realidad supera la ficción, con creces. Siempre, siempre. Tú ves algo en la película típica de ciencia ficción, como decimos, ¿no? Y en X años aparece algo que supera aquello que has visto multiplicado por mucho, no vamos a decir un número, pero multiplicado por mucho. Yo creo que lo utilizan como una forma de mentalizarnos, ¿no? Para los cambios que vienen. Con lo cual, cuando hay una película de estas así que aparece cualquier cosa rarita, yo me apunto a verla. Es como decir, bueno, a ver lo que nos va a llegar, a ver lo que viene de camino, ¿no? Es mi frase, ¿no? Y Luis a veces me dice, pero si esta película es de desastre, digo, tú déjame ver, que yo quiero ver a lo que nos quieren orientar, ¿no? Y no tarda mucho que vemos que nos van encauzando en el camino, ¿no? Con lo cual lo podemos usar de aviso eso. Exacto, para poder cambiar el potencial. Por ejemplo, o potenciarlo si nos gusta. En realidad nos están haciendo un gran favor. Nos dicen cuál es su agenda. Nos van avisando constantemente. Totalmente, siempre, sí, sí. Es como tener la cartelera del cine, podríamos decir que es la agenda de acción de los siguientes pasos que van a ver, ¿no? Entonces, si te lo tomas como tal, puede ser un punto favorable. Y como tú dices, o bien para cambiar aquello, o bien para potenciarlo si es algo que tú consideras que te gusta y que es positivo, ¿no? Enfocarte en ello. Pues para las dos cosas. Bueno, Yolanda, la siguiente pregunta es, ¿qué protagonismo le das a la mujer en los grandes cambios que estamos viviendo y que han de venir? El protagonismo es tanto de la mujer como del hombre. De la mujer porque retome de nuevo el papel que le toca, ¿no? Que está asumiendo y que se ha tergiversado, que aquí también podríamos hablar mucho, ¿no? Con esto del feminismo, hay muchas temáticas aquí implicadas. Hay mucha manipulación con respecto al feminismo. Por eso hay muchas cosas que no son como se supone que deberían, ¿no? Y la parte del hombre en que realmente permita a la mujer tomar esa parte, pero como realmente es. El tomar también su parte femenina, integrarla, que lo están haciendo maravillosamente. Y nosotras lo que estamos haciendo realmente es activar nuestra parte masculina. Estamos tomando roles masculinos en la mayoría de áreas, ¿no? De campos en nuestra existencia. Entonces, lo que estamos haciendo es equilibrar ambas partes, ¿no? Hemos pasado de ser la femenina, la mujer femenina tierna que se rompía casi si respiraba, ¿no? Y que eran desmayos continuos y el corsé y demás, a ser prácticamente el macho cazador, ¿no? Entonces ni uno ni el otro. Yo creo que es un periodo que tenemos que atravesar este cambio para equilibrar esas energías, tanto la mujer como el hombre. Luego sería otra parte del cambio en el que tiene la mujer parte, y una parte activa importante es, por ejemplo, en el biológico de transmisión de programas, ¿no? Durante el embarazo. Y esa parte de la infancia del niño, desde antes de su concepción, un año antes de la concepción, hasta los 3 años, que es un ser indivisible con la madre, porque no tiene
conocimiento de su propio yo, no hay un ego separado, podríamos decir. Es literalmente el inconsciente de la madre. Está fusionado con la madre totalmente, ¿no? Entonces, toda esa transmisión de patrones, si la madre se dedica a limpiar en ella todo eso, ese bebé que venga al mundo o ese niño, puedes acarrear, o sea, provocarle una limpieza y que no tenga que acarrear con todo eso que tú vas cargando y con todo eso que tú has vivido, que no tenga que repetir patrones y seguir esos ciclos. Porque lo que hacemos es dejar, como yo digo, la herencia de la hipoteca sin pagar a nuestros hijos, ¿no? Entonces lo que podemos hacer por ellos, y es un papel importante de la mujer en este caso, en ese sentido, es ocuparte de tus emociones, de tus sensaciones, de tu percepción del mundo, de todo aquello que llevas que ves que es un lastre que no te permite ser tú, y limpiarlo en ti para que tu hijo ya nazca con todos esos programas liberado de ellos, ¿no? Para que pueda ser un ser completo y libre en todas las áreas. Entonces, en ese aspecto la mujer tiene un papel muy importante, la mujer y el hombre, ¿no? Pero como hay una parte como que es más directa con la madre, pues ahí digamos que tenemos una responsabilidad mayor en ese aspecto, ¿no? Al menos durante ese tiempo. En eso estaba pensando, en la responsabilidad de la mujer. Sí, yo hace poco estuve una conversación con una persona y le decía, digo, es que si realmente fuéramos conscientes de la responsabilidad que implica tener un hijo, criarlo, educarlo, o sea, lo que está en tus manos es una vida humana con todo lo que conlleva. Si fuéramos capaces de ser conscientes totalmente, plenamente de eso antes de tener un hijo, la mayoría no los tendría. Porque es una vida humana, un universo al completo. Sí. Por eso te digo, con todo lo que ello implica, o sea, no es un muñequito que lo apagas y le quitas las pilas, pero es que ya no es solo eso, o sea, no es solo lo que vemos que estamos haciendo, es lo que no somos conscientes que hacemos. Durante todo el día ellos leen tus señales, ellos te ven a ti, ellos se empapan de tu vibración, de tus emociones, aunque tú no se lo digas, los niños evidentemente no son tontos. Y esa comunicación que hay, esa comunicación es igual que a ti te llega cuando tu hijo está mal y tiene un problema, lo ves, aunque no te diga nada, si está triste, si está mal o algo no va bien, ellos lo reciben de nosotros. Es una comunicación que va en los dos sentidos, entonces implica una responsabilidad enorme. Entonces realmente yo creo que hoy en día, si fuéramos capaces, como te decía, de tener todo esto claro, la mayoría no tendríamos hijos. Sí. Así, tal cual. Sí, es algo fuerte, pero es que es así. O sea, es tal cual. Yo estoy de acuerdo contigo, Yolanda, totalmente. Y siguiendo la línea con respecto a lo de la madre, hay muchas mujeres que ya han sido madres. ¿Claves o fórmulas para ellas? ¿Qué palabras les envías a muchas madres que nos están viendo? Ay, Dios mío. Yo no soy perfecta, ni como mujer, ni como madre, ni en ningún área, gracias a Dios además, porque sería muy aburrido ser perfecta. Y estoy en constante evolución y aprendizaje como todos, ¿no? Lo único que puedo decir es que escuchamos poco a los niños. Escuchamos poco lo que nos dicen, lo que nos hablan. Mamá, mira que un momento que ahora no puedo. Espérate que tengo que hacer. Y es importante esa comunicación, escuchar a los niños. Los niños son grandes maestros, ya sé que es una frase muy trillada, pero yo he aprendido más de mis hijos que de muchos adultos con lo que se supone que son carrerones y no sé, con una experiencia enorme en la vida y con mucha sabiduría. Los niños son pequeños sabios y si los permitimos expresarse, si los permitimos que nos digan, si los escuchamos, nos dan grandes lecciones. Y además sin pretenderlo, ellos simplemente son naturales y te explican aquello que ellos están sintiendo, que ellos están viendo. Como están muy conectados, y más las generaciones que vienen, cada vez más, ¿no? Tienen esa puerta y además las facilidades que están teniendo hoy en día en ese sentido, de que se les permita acceder a esa información, que en mi caso, por ejemplo, cuando yo era niña era bastante más complicado, ¿no? Tener acceso a ciertas informaciones, pues todo eso, si nosotros lo permitimos, puede generarse puede crecer una generación de seres fantásticos, que lo son, pero con todo su potencial al máximo, ¿no?
Entonces simplemente escucharlos y valorar aquello que te están diciendo. Si para él es importante, aunque sea para ti una minucia, es importante y a él le está afectando de un modo importante. Con lo cual para él, eso que para ti es una tontería, para él puede ser un gran problema y lo estás viviendo, pues como tú el hecho de no poder llegar a fin de mes, por ejemplo, porque él a su escala, para él esa minucia que para ti es una tontería, tiene su importancia. Y ahora te voy a hacer una pregunta un tanto compleja con respecto a lo de ser madre. En biodescodificación sabemos que la marihuana, que representa a la tierra, a la madre tierra, los jóvenes o gente de cualquier edad que la consumen es porque les ha faltado el amor verdadero de la madre, el amor real, de la madre real o simbólica. Ajá. La pregunta es, ¿cuál es ese amor verdadero? ¿Cuál es ese amor real de una madre a un hijo? A ver, yo como madre, ¿vale? Como madre, que sí que tengo unos conocimientos de biodescodificación o de X terapias que están ahí, pero como madre te puedo decir que la sensación que yo tengo no es tanto el amor real de la madre, sino como el niño vive la situación. Tú puedes hacer una cosa con todo tu cariño, con todo tu amor, con todo tu alma y no llegarle a ese niño porque no es lo que está necesitando en ese momento. Por eso insisto en que es necesaria la comunicación. Entonces, para mí el amor verdadero es permitir que se expresen, permitir que sean libres, que decidan, no coartarlos, no decir, no niño, como cuando son chiquititos y empiezan a dibujar y te dibujan la persona con el típico, la carita, con los dos ojos, los pelos de punta y alrededor hacer un círculo. No, es que eso no es así. Está dibujando Laura, tú le estás diciendo que no está, lo estás coartando, lo estás limitando. Lo que se trata es de potenciarlos, de dejar que se expresen, de dejar que hablen, de estar ahí siempre. Qué complejo lo has puesto, Yolanda, porque la mayoría de los niños, cuando son pequeños, sobre todo los niños índigos que vienen con este potencial, pues a clase no quieren ir, al colegio no quieren ir, no quieren comer ciertos alimentos o no quieren ser vacunados, etcétera, etcétera, etcétera. Y como la sociedad está tan cuadriculada... Está muy difícil. Se podría decir entonces que ninguna madre está amando realmente a su hijo, ¿no? Porque no lo está escuchando. No, no se trata de eso tampoco. A veces es que el entorno pues nos limita a nosotros mismos, en la gran mayoría de ocasiones, y no nos permite hacer aquello que desearíamos o te lo complican tanto que es prácticamente imposible, ¿no? Yo en mi caso, por ejemplo, yo quería educar a mis hijos en casa, yo no quería que fueran al colegio precisamente por eso, porque limitan, coartan y te encapsulan, ¿no? Y forman robots. Y de lo que se trata de lo que se trata, bajo mi punto de vista, es de potenciar esa imaginación, de permitir que se expresen, que pinten, que aprendan, que está muy bien aprender, pero sin limitar. Si tú limitas a ese ser, nunca va a ser capaz de ver más allá. Si siempre nos hubiéramos quedado con que la Tierra era plana y no hubiéramos permitido, como sucedió en su época, que nadie más hablara, porque claro, aquello ya era una herejía, pues poco menos hoy estamos haciendo lo mismo, ¿no? Nunca nos hubiésemos enterado de que la Tierra era redonda, ¿no? Por ejemplo. Claro. Y eso es lo que hacemos con los niños. O sea, no, es que esto es así, te lo tienes que aprender como un loro, como un papagayo, y toca aprenderse de la A a la Z y en este orden. Y no cambies nada porque entonces ya no está bien, ya no es correcto. ¿Quién determina lo que es correcto? El sistema educativo para mí está muy desfasado, totalmente, y deberían de integrar otra serie de cosas como estimular la percepción y aumentar la creatividad, la expresión de los niños. Si los niños generalmente cuando realmente están mal en el colegio, lo pasan mal y no quieren ir, es porque están limitados. O sea, es como meter a un pájaro que está volando en una jaula. ¿Cómo pretendes tener un niño de 4 años sentado X horas al día en una silla, obligado, haciendo algo que además no le gusta? Bueno, pero si ese niño que está sentado y quiere pues expresarse, si lo hace, le diagnostican el nombre que les dé la gana y los empiezan a medicar. Totalmente, eso es otra, sí.
Pues yo, o sea, yo en todo ese tipo de cosas no estoy nada de acuerdo. Yo que ya fui la madre rarita en su momento en el colegio y sigo siendo la rarita. Y cuando hablo, incluso en mi familia, se echan un poco las manos a la cabeza. Porque mi opinión es que los niños deberían de tener una educación muy diferente. O sea, es que hay que acompañarlos en su crecimiento. Y lo que hacemos es recortar para que crezcan dentro como de una botella y tomen la forma de la botella. Si no tienen la forma de la botella ya no es correcto. Jolín, si estamos haciendo sandías cuadradas ya, por favor, señores, hasta en eso nos estamos poniendo, ¿no? Pues con los niños, imagínate, o sea, es terrorífico lo que hacemos con los niños. Bajo mi punto de vista es terrorífico. Tal cual, porque hasta los 5 años todos son genios en su totalidad. Sí. Y en potencia el seguir siendo esos genios de adultos. Y lo que haces es pues coartarlos y cuadricularlos, ¿no? Volverlos un robot más de la serie, un número más. El código de barras y a seguir funcionando. Hablando de robots, Yolanda, ¿fluir con la vida o planificarlo todo detalladamente? A ver, aquí tenemos dos cosas. Primero, el fluir con la vida para mí es lo ideal, ¿de acuerdo? Muy bien. Pero tenemos una sociedad que está estructurada de momento de determinada manera en la que nos tenemos que atener a determinados cánones si queremos seguir funcionando medianamente dentro del mundo en el que vivimos, ¿no? Es decir, si yo tengo una hipoteca que pagar a fin de mes, si yo tengo que comer todos los días, etcétera, etcétera, tengo que trabajar para ganar ese dinero con el que pagar esa hipoteca y estar dentro de ese sistema. Para poder trabajar hay que tener una agenda y llevar un horario y llevar ciertos cánones estructurados. Entonces, en base a eso, hay una parte en la que hay que estructurarse porque de momento no nos queda otra, aunque estamos en ello, estamos en el cambio, estamos buscando nuevas soluciones a todo este tipo de conflictos, pero en general, lo que sería la vida en sí, para mí fluir siempre. O sea, yo no soy una persona de las que ha hecho unos planes y si no tienen los planes hechos, o sea, no, a mí, ahora, ¿qué te apetece hacer? ¿Vamos a hacer esto? Vale, ¿se puede hacer? Vamos. O sea, todo lo que llega en la vida así. O tengo un plan hecho de salir esta noche, por ejemplo, a echar un baile, por decir algo, y por lo que sea, pues luego llega el momento y digo, pues a mí ahora no me apetece. ¿Y por qué tengo que ir por narices si no me apetece? Pues como con eso lo podíamos aplicar, aunque son dos ejemplos tontos, a todo lo demás. O sea, fluir con la vida siempre. Y lo que te llegue y enfocar tu atención en aquello que te gusta para que se genere más de lo mismo, ¿no? Fluir. Qué bien, eso me ha gustado, me ha resonado mucho como lo has dicho. Me alegro. Yolanda, eres la cara de la caja de Pandora junto a Luis Palacios. Cuéntanos, ¿qué proyectos tienes? ¡Uy! Proyectos todos y ninguno. Hay muchos proyectos. Esta respuesta me ha gustado, ¿eh? Sí, ¿verdad? Es lo que decimos, ¿no? O sea, hay ideas de hacer muchas cosas que están ahí, estamos trabajando en ello, pero realmente es, como decimos, vamos fluyendo. Entonces van llegando las cosas según tienen que llegar en cada momento. Tenemos proyecto este proyecto ahora mismo que tenemos de los viajes, por ejemplo, ¿no? Los viajes conscientes. Tenemos preparado también hacer cursos online. Tenemos una serie de vídeos que queremos hacer con determinadas temáticas controvertidas, ¿no? Que están ahí un poco candentes, un poco medio solapadas, porque parece que da miedo de decir todo lo que uno piensa, ¿no? Porque luego pasan cosas. Sobre todo hoy en día como está la política, que parece que estamos volviendo a la época de Franco. Sí, en algunas áreas sí. Totalmente, ¿no? En algunas áreas ahí tenemos, nos están dando con el látigo otra vez, como yo digo siempre. O sea, el miedo, y mientras estás en el miedo no tienes tiempo para nada más, estás en modo supervivencia y te tienes que ocupar prácticamente de sobrevivir. Entonces nos están recortando todo para que estemos ahí en el canal con la ovejita.
Yolanda, y para finalizar esta estupenda entrevista, muchísimas gracias A ti, cariño. por permitirme compartir contigo. La pregunta es, ¿qué papel le otorgas a nuestro sentido del humor y actitud desprendida con respecto a nuestro estado de salud? Y si quieres nos puedes contar algún chiste. Soy patética contando chistes. A ver, el sentido del humor puede ser muy positivo, bien entendido. Es decir, no se trata de contar un chiste o de aparentar que estás contento. Aunque también tiene un beneficio, ¿no? A nivel subconsciente, en el inconsciente no se distingue cuando tú sonríes de si lo haces de verdad o no. Entonces, en base a eso ya sería positivo en general. Pero de lo que se trata realmente es de sentir ese humor, de sentir esa alegría, de sentir esa energía positiva, esa felicidad en ti. Entonces, cuando tú tienes esa sensación, la proyectas a todo tu cuerpo, las tienes en todas tus células, se empapan de esa vibración, ¿no? Que podía ser de la risa en este caso, ¿no? O la sonrisa, el humor. La salud empieza a tener cambios. O sea, yo siempre explico una cosa que es cierta y hay cierta persona por ahí que lo puede corroborar. Yo me pasé una época en la que empecé a decir, ¡ay, qué vieja estoy! Me levantaba aquello que decías, ay, es que o te levantabas, a lo mejor se te había dormido una pierna o cualquier cosa, ¿no? Ay, qué vieja estoy, esto es la vejez. Y lo decía de broma, con ironía, ¿no? En el sentido de, pues con todo mi sentido del humor. Por eso te digo que aquí esto tiene un poco un doble filo. ¿Y qué pasa? Pues que al cabo de X tiempo, claro, no fueron 2 días, fue una temporada larga, en la que yo empecé a tener achaques de persona mayor. La típica artritis, o sea, una serie de problemas que yo no había tenido hasta el momento y que empezaron a generarse. Entonces hubo cierta persona que me escuchó y al oírme decir eso, que yo lo decía con toda la ironía del mundo, me echó una bronca del 15 y me dijo, parece mentira que tú todavía, sabiendo lo que sabes, todavía hagas esto. Y entonces dije yo, jolín, porque muchas veces le hacemos las cosas sin darnos cuenta. Empecé a cambiar eso. Esa frase lo sustituí por una que dice mi hija, es que soy guapa, linda, bella y preciosa. Me gusta, me la apunto. Mi hija, tú le preguntas desde que era chiquitita y ella es guapa, linda, bella y preciosa. Y yo sustituí la una por la otra. Pues se fue la artritis. O sea, y en base a eso lo podemos aplicar a todo. Entonces, un sentido del humor bien entendido, sin esa acidez, esa ironía que yo tengo, al menos no aplicada en ese sentido, ¿no? En cosas en las que digas con respecto a uno mismo, ¿no? Que te refieras a ti, pues como yo decía, no, esto es cosa de la edad, aunque sea en broma, ese tipo de cosas hay que tenerlas en cuenta. Entonces, se puede bromear, el sentido del humor es perfecto, pero aplicado con esa inteligencia, ¿no? Viendo realmente de aplicarlo sin esos toques ácidos, para que realmente ejerza todo su efecto beneficioso sobre nosotros con todo su potencial y no ejerza un efecto contrario como era mi caso, ¿no? En esa circunstancia. Yolanda, para los que quieran contactar contigo, ¿dónde pueden encontrarte? Para una terapia, para la evidencia, biodescodificación, método Yuen, etcétera, etcétera, etcétera. Pues bueno, yo creo que muchos ya saben contactar conmigo mediante Pandora, ¿no? Para cualquier asunto de Pandora, para las terapias, para las canalizaciones o tarot, etcétera. Para cualquier tema tenéis toda la información, como siempre digo, en los subtítulos de los vídeos. Además, en la información adjunta, en la pestaña Ver más en el YouTube y en la información adjunta de cada vídeo. Mi correo es biodescodifica-mediot@hotmail.es. También tenemos el de grupos @lacajadepandora.eu o yolanda@lacajadepandora.eu. Después tenemos el Skype también, que es biodescodifica-medio-Yolanda. Y el número de teléfono, que es el 0034 652 060777.
Perfecto, fenomenal. Seguramente te lloverán las llamadas. Gracias, guapísima. Yolanda, un fuerte abrazo y muchísimas gracias. Ha sido un auténtico placer poder entrevistarte. Para mí ha sido un placer compartir contigo este momento, me lo has hecho muy agradable. Se me han pasado los nervios. Tan bueno que te lo he dicho en el principio. Por fin, al final de la entrevista, pero se han pasado. Con lo cual, fenomenal. Muchas gracias. Nos vemos pronto. Gracias a ti. Hasta el próximo vídeo. Hasta el próximo.